Buenos días, voy a realizar la explicación del caso número 5 para la materia de modelo computacional, en este caso con el tema específico de localización de depósitos con múltiples objetivos. Esto en relación o el contexto del problema es la distribución de producciones de café en los centros de acopio, de acuerdo a la información que podemos obtener de la Federación de Cafeteros. Esta es la parte de la formulación en el que tenemos como conjunto I los depósitos y como conjunto J los centros de acopio consolidados, los demás parámetros que vamos a ver a lo largo del problema y las variables de decisión que vamos a manejar. También las restricciones que vamos a ver, vamos a realizar varias restricciones, entonces vamos a encontrar esta palabra en varios momentos. Y la principal restricción es que para cada centro de acopio debe ser atendido por un único depósito y no se debe superar la capacidad de los depósitos y solo se puede atender centros de acopio desde un depósito si se decide operar el mismo. Empezamos con la importación de librerías, importamos el GeoPy y el OpenPy Excel que nos van a servir para las gráficas de los mapas más adelante y para la geolocalización. Realizamos la lectura del archivo en el que tenemos toda la información, que sería el archivo soporte caso 5, que es un archivo Excel. Y entonces empezamos con el procesamiento de archivos de soporte. Ajustamos, o mejor dicho, indicamos los conjuntos que vamos a tener de los depósitos y de los centros de acopio. Lo convertimos a lista para poder tener de esta manera más normalizada la información. Verificamos o calculamos la capacidad del costo fijo que va a haber por cada uno de los depósitos y la asociación que tiene como con cada municipio. También tenemos una constante aquí que serían los pesos anualizados por cada 1000 toneladas de café, en este caso por kilómetros, y la cantidad de kilómetros. Aquí verificamos la distancia, que son como las distancias que hay entre los lugares y los centros de acopio. Para la pregunta 1 nos solicitan crear el parámetro de costo de transporte. Aquí lo creamos, el costo de transporte, y indicamos el diccionario de IJ con la información de los depósitos, que son las variables I, y los centros de acopio, que sería la J, para mostrar el costo de transporte en este caso. Entonces aquí podemos ver por cada uno de las combinaciones el costo de transporte que vamos a obtener de acuerdo a los centros de acopio y a los depósitos. En el modelado hacemos la declaración del modelo con el fin de empezar a crear este modelo. Creamos las variables de atender y operar, que son las que vamos a usar para especificar si se puede atender o se puede operar desde los depósitos. Y para la pregunta 2 nos solicitan crear la función objetivo y agregar el modelo problema. Entonces creamos la función objetivo con el fin de minimizar los costos totales. Entonces indicamos la suma del costo fijo de acuerdo a las variables que tenemos más la suma del costo de transporte, y con eso podemos obtener la minimización posible. Entonces por cada uno de los valores podemos especificar, encontrar este valor que sea menor o igual a 1 en este caso. Y empezamos con las restricciones, que sería para la pregunta 3. Entonces creamos cada una de las restricciones. Esta sería la primera restricción, en la que nos aseguramos que cada centro de acopio, en este caso que sería la variable J, es asignado a un depósito específicamente, o sea, una relación de 1 a 1. Esto con el fin de que cada depósito nos debe servir para cada centro de acopio. Entonces aquí encontramos la restricción que creamos, la creamos como R1 y la string, que ponemos el nombre del centro de acopio. Y aquí podemos ver cómo se van formando cada una de estas restricciones de acuerdo a los valores que tenemos. Para la pregunta 4 nos solicitan crear la restricción, en este caso la R2, para que nos concentremos en que no se debe superar la capacidad de los depósitos y solo se puede atender centros de acopio desde un depósito, si se decide operar en el mismo. Entonces con este constraint nos aseguramos de que la producción total asignada a un depósito, en este caso un depósito I, no vaya a exceder su capacidad. Y por otro lado, que los centros de acopio, que los tenemos aquí, solo pueden ser asignados a depósitos que se encuentren abiertos en este caso. Entonces verificamos el estado del depósito y confirmamos que se encuentre abierto.
Aquí hacemos un display del problema solo como para ir viendo cómo se van generando las restricciones y invocamos el optimizador. En este caso pues tenemos el valor del optimizador en optimal y el reporte del resultado inicial de esta función objetivo Z1. Entonces verificamos el costo total que vamos a tener, el costo total relativo al mínimo costo y después verificamos la función objetivo Z2 en este caso, que sería relacionado a la pregunta 5. Entonces nos solicitan que guardemos el variable Z2, el valor de la satisfacción total dada por la expresión. Y en este caso entonces con la variable Z2 calculamos la métrica de satisfacción, teniendo en cuenta que esta satisfacción se define como el total de la producción que es servida por los depósitos dentro de la distancia máxima R, que sería la constante que teníamos invocada inicialmente. Y solo contamos la producción donde la distancia del depósito al centro de acopio sea menor o igual a la variable R, que en este caso lo tenemos a 125 kilómetros. Verificamos la producción total, hacemos la suma solo como para confirmar que tengamos ese valor definido. Y aquí ya mostramos cómo obtenemos esta variable en el que calculamos la métrica de satisfacción por cada uno de los lugares donde se encuentran los centros de acopio. Imprimimos la satisfacción total y verificamos la satisfacción total relativa al total de la producción. Entonces usamos la misma variable Z2, la dividimos por la producción total, que la calculamos aquí arribita, que es la suma de los valores que tenemos en el array de producción, y mostramos este valor en porcentaje. Depósitos en operación, miramos el valor que se decide operar, en este caso 15 depósitos, y ya está, digamos que el código que ya teníamos previamente especificado en el problema, en donde vemos la asignación de los centros de acopio a cada depósito. Donde está la X es en donde se hizo la asignación. Para el mapa de asignación debemos instalar esta librería de Folium para lograr ver lo que es el mapa como tal de donde se encuentran los centros de acopio y los depósitos y las distancias que deben haber entre estos. Por ejemplo, tenemos Santa Marta, Valledupar y estos puntos azulitos y los puntos rojos que son como las ciudades centrales. Y por el modelado hacemos también la maximización de satisfacción, en este caso de Z2. Declaramos el modelo nuevamente, especificamos las variables de decisión, que es atender y operar, el función objetivo y creamos el función objetivo para agregarla también al problema. Entonces básicamente con esta cláusula de acá lo que hacemos es que indicamos que esta condición acá es equivalente al conjunto de la formulación matemática que vamos a tener en esta colección. Entonces el modelo va a intentar maximizar la cantidad de producción que es atendida por depósitos cercanos. Hacemos el display del problema solo como para ver un poquito como la información que vamos añadiendo al problema. Y en la pregunta 7 tenemos una nueva restricción, que es asignarle el nombre R1 string para cada centro de acopio que debe ser atendido por un único depósito. Entonces con esta restricción garantizamos que cada centro de acopio tenga un depósito asignado. Y aseguramos también la cobertura completa del sistema. Entonces hacemos el recorrido en la colección que tenemos de los centros de acopio y añadimos al problema, a cada uno de los rows que tenemos en el problema, esta restricción, con el fin de maximizar en este caso. Para la pregunta 8 nos solicitan que creemos la siguiente restricción y asignarle el nombre R2 en este caso, que sería la restricción 2 de este lado que estamos haciendo, que es para la maximización. Creamos la nueva restricción para evitar que este depósito o que los depósitos reciban más producción de la que pueden manejar. Especificamos como este límite acá, teniendo en cuenta la variable que ya habíamos creado previamente, que es la capacidad. Hacemos el display del problema solo como para ver de manera un poco más gráfica esta restricción. Invocamos el optimizador y obtenemos también el optimal. En la parte de reporte de resultados verificamos la maximización de satisfacción. Creamos otra vez una variable Z1 con el fin de verificar el valor del costo total de operación y transporte. Entonces tomamos el costo fijo y el costo de transporte para hacer la suma y lo añadimos a la variable Z1.
Este es el valor que nos da para la variable z1 y verificamos el costo total y el costo total relativo, similar a como lo hicimos en el problema de minimización. Y ahora verificamos la función objetivo del Z2. Para este Z2 tenemos que la satisfacción total es de 398.33 y la satisfacción total relativa al total de la producción es de 94.79%. Esto es una parte del código que ya estaba especificada, en donde podemos verificar la cantidad de depósitos en los que se decidió operar y verificamos aquí nuevamente la asignación de los centros de acopio a cada uno de los depósitos. Donde está la X es en donde se hizo la asignación. Verificamos también el mapa de la asignación, similar a como vimos con el problema de minimización, en este caso solo para maximización de cada uno de los centros de acopio y pues la distancia con su respectivo depósito. Y ahora verificamos el modelado para la maximización de satisfacción, en este caso con la restricción de costos. Declaramos el modelo nuevamente, declaramos las variables atender y operar. Esta es la función objetivo que vamos a usar. Entonces con esta función objetivo vamos a maximizar la cantidad de producción que es atendida por depósitos cercanos, con la restricción que tenemos R en este caso de menor o igual a 125 kilómetros. Y vamos a priorizar las asignaciones que mantengan los centros de acopio de manera correcta. Entonces nombramos a esta parte la maximización de satisfacción, en el que vamos a empezar a hacer los recorridos y ponemos esta cláusula acá. Si la distancia es menor o igual a R, lo añadimos al problema como tal. Verificamos o imprimimos el problema solo como para verificarlo un poco de manera gráfica. Y en la pregunta 11 creamos la restricción R1 nuevamente para que cada centro de acopio pueda, o mejor dicho, deba ser atendido por un único depósito. Usamos, digamos que el mismo tipo de código que hemos usado para los anteriores problemas porque es muy similar, solo cambiamos un poco de las variables. Aquí entonces hacemos el recorrido por los centros de acopio y agregamos al problema la restricción que tenemos. Para la pregunta 2 entonces necesitamos crear la restricción de asignar el nombre R2 y añadirla al modelo. Entonces con esta restricción vamos a poder controlar la capacidad y permitimos las asignaciones a depósitos que se encuentren en este estado abierto. Lo hacemos pues recorriendo justamente la lista que tenemos de los depósitos y vamos añadiendo el problema siempre y cuando cumpla esta condición, que sea menor o igual a la capacidad. Listo. Para la pregunta 13 necesitamos otra restricción que es asignarle el nombre R3 y añadirla al modelo. Entonces vamos a usar un valor constante acá, que es el mejor costo obtenido, que digamos que lo hardcodeamos aquí específicamente. Creamos la restricción, en este caso R3, para confirmar que el costo total no deba superar más del 2% del mejor costo obtenido. Imprimimos el problema e invocamos el optimizador. Entonces ya en este punto para el reporte de resultados vamos a verificar la maximización de satisfacción, en este caso Z2 con restricción de costos Z1. Entonces para la pregunta 14 nos dicen que guardemos una variable Z1 el valor del costo total de la operación de transporte. Entonces en el Z1 vamos a guardarlo de esta manera. Aquí lo modifico un poquito como para que quede un poco más limpio con respecto a lo que estaba anteriormente. Y confirmamos el costo total. El costo total lo tenemos como 4.403.765.23 y el costo total relativo al mínimo del costo es un porcentaje de 101.98%. El función objetivo Z2 lo creamos acá con el LP value y verificamos la satisfacción total. La satisfacción total nos queda en 396.67 y en cuanto a la satisfacción total relativa, de acuerdo al total de la producción, pues tenemos el 94.39%. El conteo de los depósitos en operación, la cantidad que se decidió, la asignación de centros de acopio por cada depósito y las visualizaciones, que es también a manera de mapa que vamos a obtener. Y ya de manera final, digamos, hay una reflexión en la que se pregunta como que de qué forma podrías obtener soluciones intermedias adicionales, cómo podría presentarse gráficamente como una frontera de Pareto, y si se tuviera alguna recomendación para la solución, con qué criterios se escogería.
Entonces aquí especifico los porcentajes clave para la frontera de Pareto. Si bien tenemos otros porcentajes, digamos que estos son los más importantes para este caso. De acuerdo a los resultados de los modelos que ya hemos tenido, el modelo 1, que es el 100%, el modelo 2 que no tenemos límite y en el modelo 3, estos son los valores que tendríamos y lo que hacemos es las estimaciones realistas basadas en el comportamiento típico de estos modelos. Entonces, por ese tal motivo en las estimaciones Z2 tomamos estos valores y les asignamos su llave, mejor dicho, tenemos esta llave y le asignamos el 300, el valor específico de cada variable. El modelo mínimo del costo, el modelo que ya ejecutamos, que este sería el estimado, la mejora significativa, acercándose al máximo, casi máximo, muy cerca del máximo y máximo teórico. Estos valores de acá son los mismos porcentajes que tenemos aquí en porcentajes claves. Creamos el array para las soluciones y empezamos a imprimir las fronteras de Pareto, los puntos claves que vamos a tener y aquí ya podemos ver un poco más de manera gráfica como estos valores. 100% del costo mínimo, 102, 102 y así sucesivamente por cada uno de los porcentajes. Y digamos que ya para verlo un poco más gráfico, tomamos de nuevo los porcentajes clave, los costos y las satisfacciones y empezamos a mostrar, voy a bajar un poquito para ver bien las gráficas, que sería la frontera de Pareto, costo versus satisfacción. Entonces el costo lo tenemos en el eje X y la satisfacción total en el eje Y. Por porcentajes, la satisfacción versus el incremento de costo, eficiencia marginal por incremento de costo, aquí vemos que va descendiendo, y el porcentaje de satisfacción máxima alcanzada. Entonces digamos que con eso ya podemos ver de una manera más gráfica ese versus de la satisfacción versus los incrementos de costo. Y con eso se culminaría, digamos, el análisis de este caso número 5. Gracias.